Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora en que vean este video. Eh, bueno, en este caso voy a presentarles o a explicarles lo que es el patrón de diseño Command. Ok, ahora, ¿en qué consiste este patrón de diseño? Bueno, para empezar, ¿verdad? Hay que explicar a qué grupo pertenece este patrón de diseño, ya que como se sabe, los patrones de diseño tienen diferentes grupos. En este caso, Command pertenece al grupo de patrones de comportamiento. ¿En qué consiste o de qué trata un patrón de comportamiento? Bueno, básicamente, como se explica acá, se menciona que tienen como objetivo principal definir cómo los objetos se comunican y colaboran entre sí para realizar tareas dentro de un sistema. En otras palabras, un patrón de comportamiento nos describe cómo se distribuye la responsabilidad y cómo interactúan los objetos para lograr una acción. Eso nos ayuda a nosotros para poder entender cómo funciona este patrón. Porque, seguidamente, ¿verdad? Se explica que el patrón command consiste principalmente en encapsular una operación como un objeto independiente, permitiendo que las solicitudes se manejan de forma flexible, desacoplada y extensible. Y en otras palabras, el patrón crea una separación entre quien hace la petición y quien la lleva a cabo. Bueno, eso se va a explicar de forma más específica más adelante. Básicamente, este patrón, ¿verdad? Nos ayuda a nosotros a poder hacer una separación se puede decir, entre la petición y donde se realiza, ¿ok? No, es que generalmente estamos acostumbrados a que, por ejemplo, cuando llamamos un objeto que contiene métodos, nosotros llamamos directamente esos métodos, ¿verdad? No hacemos como tal una separación. Esto, bueno, Command viene a solucionar ese problema o a más bien implementar un diseño para este caso. Básicamente, él nos permite a nosotros tener por decirlo así, como, como un control, ¿verdad? O como un control que va a llamar múltiples comandos. Esos comandos van a ser comandos totalmente independientes, digamos. ¿Qué quiere decir eso? Que cada comando llama a una acción de un objeto, ¿verdad? Desde ahí lo llama. Entonces no estamos llamando directamente al objeto para ejecutar una acción, sino que en un comando llamamos al objeto que deseamos implementar ahí. Entonces, vamos a ver. Seguidamente tenemos la estructura del patrón, que eso es muy importante. En ese patrón tenemos la siguiente estructura. Bueno, tenemos lo que es el comando, que en este caso es una interfaz. Este comando, bueno, en este caso en el código, bueno, cuando les presente el código, voy a demostrar que como tal, este, él tiene es una interfaz, pero se llama Functional Interface, algo así, que eso explica que esa interfaz únicamente va a contener un solo método abstracto. Entonces, el único método que va a contener esa interfaz va a ser un método llamado execute, que es ejecutar, ¿verdad? Entonces, como tal, tenemos que tener en nuestra estructura una interfaz llamada command que hace que declara el método que ejecuta la acción. Vamos a tener ahora un concrete command, que estos serían los comandos que vayamos a implementar. Bueno, van a ser clases, objetos, que son comandos, que en este caso van a implementar a la interfaz comando. Esto, como se sabe, ¿verdad? Cuando traemos una interfaz, cuando implementamos una interfaz, nosotros podemos llamar a los métodos, ¿verdad? O más bien, tenemos que implementar los métodos de esa interfaz, en este caso obligatoriamente. Entonces, cada comando va a contener su método de interfaz con su respectiva acción, ¿verdad? La acción que le queramos implementar. Que como se menciona acá, es el objeto que implementa la acción concreta, llamando método del receptor. Ahora tenemos el receiver, creo que se dice, que es el receptor en este caso. Este receptor, por decirlo así, es el objeto principal. O no el objeto principal, sino el objeto, por ejemplo, no sé, un objeto cama, un objeto carro o cosas así que sí, es como el objeto principal, por decirlo así. Entonces, ese objeto es el que va a contener las operaciones, los atributos, todo lo que conlleve, ¿verdad? Entonces, como tal, los comandos, ¿verdad? Los concrete comandos van a contener o van a instanciar a esa clase, a ese objeto receptor.
para poder llamar los comandos que deben implementar. Eh, por ejemplo, no sé, supongamos que tenemos supongamos que tenemos, por ejemplo, un objeto carro, ¿verdad? Un objeto carro. En este caso, su objeto carro tiene como tal sus atributos y tiene dos métodos. No sé, un método que es encender y otro método que es apagar. Encender carro, apagar carro. Como tal, yo voy a crear dos clases con create command. Una clase que se llame, no sé, encender comando, apagar comando. Así se van a llamar ambas clases. Ahora, dentro de esas clases, yo implemento el comando interfaz, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder llamar al método que contiene esa interfaz que es execute. Y dentro de ese método, ¿verdad? Que yo ahora voy a implementar la lógica que yo desee, yo voy a llegar, voy a colocar, por ejemplo, si es el concrete command de apagar, yo llego y coloco dentro de ese comando carro.apagar. Y así. Y el otro, que sería el descender, carro.descender, ¿verdad? Respectivamente en cada comando, lo que corresponde. Ahora, tenemos el invoker, que eso es importante. Eso es el encargado de solicitar la ejecución del comando. El invoker básicamente es como el intermediario, ¿verdad? Es como el que está ahí que va a funcionar como un control. Es el que va a comunicar lo que hace, lo que quiere el cliente con lo que se va a realizar en el comando, ¿verdad? Con el comando que queramos ejecutar en ese receptor. O sea, como ven, todo se va comunicando en sí. Entonces, el invoker, como les digo, es como un comando, no, una, es como una controladora, es como un control, básicamente, donde en ese control van a estar todos los comandos que tenemos en nuestro proyecto, ¿verdad? En nuestra estructura. Entonces, ese es el encargado de solicitar la ejecución del comando. Y por último, tenemos lo que es el cliente. El cliente, ¿verdad? Que seríamos nosotros o cualquier persona y que vaya a usar el programa, va a ser el que invoca ejecutar en el Poker, ¿verdad? El cliente lo único que va a ver lo único que él va a ver es el invoker. Es lo único. Porque desde el invoker él va a solicitar las diferentes acciones que él desea realizar. Entonces, eh, como dice ahí, invoca ejecutar en el invoker y la petición llega al comando, de ahí la acción en el receptor. Ok, ahora, ¿cuándo nosotros tenemos que usar ese patrón? Bueno, ese patrón como tal se usa únicamente, bueno, o sea, lo podemos usar, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, nosotros deseamos desacoplar la solicitud de una acción de su ejecución. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que es cuando queremos, por ejemplo, que solamente se lleve a cabo la llamada de una acción y que esa acción llama a su método de ejecución, ¿verdad? Y ese método de ejecución contiene todo lo que realiza la acción, que eso ya lo expliqué anteriormente, ¿verdad? Que eso es desacoplar es que, por ejemplo, no llamemos directamente al método y que el método ejecute la acción. O sea, como no queremos eso, lo que queremos es tener múltiples comandos que contienen acciones de ese método, ¿verdad? Que les corresponde, ¿verdad? Que tienen que ejecutar. Entonces, bueno, ¿verdad? No vamos a tener ahí un comando para apagar carro y dentro de ese comando, ¿verdad? Tener ahí la llamada al objeto que sea como encender carro, ¿verdad? No, no sería lógico. También cuando queremos implementar las funciones de undo y redo, ¿verdad? Esas funciones, undo y redo, básicamente es deshacer y rehacer. Undo creo que es deshacer y redo es rehacer. Eso, por ejemplo, de hecho, en el ejemplo que les hago en el código, eso nos permite a nosotros poder rehacer, no sé, una ejecución o alguna acción que hicimos o deshacer también. Entonces, por ejemplo, si yo llego y desciendo un carro, yo puedo llegar y apagarlo, ¿verdad? Puedo deshacer esa acción y con reo puedo rehacerla. Entonces, de eso trata. También podemos registrar acciones en un historial. Por ejemplo, si deseáramos hacer un log, ¿verdad? Que vaya llevando todo el registro de acciones que va ejecutando el cliente en el invoker y incorporar la solicitud de incorporar la posibilidad de macrocomandos. Eso sería como tener un comando que dentro de ese comando llame a otros comandos, ¿verdad? Y que se vayan ejecutando consecutivamente. Y por último, tenemos encolar solicitudes para ser procesadas más tarde. En este caso, no sé, es muy similar al anterior, que es que podemos llamar a un comando
y que cuando se ejecute ese comando vuelva a llamar otro, pero esa es por separado, no dentro del método de ese comando, sino por separado. Vamos a llamar diferentes comandos que se vayan ejecutando según nosotros lo decíamos. O sea, hacer una cola y que vayan ejecutándose consecutivamente o secuencialmente, más bien dicho. Bueno, ahora, básicamente esa es la estructura que contiene un comando no, nuestro patrón de diseño command. En este caso, ¿verdad? Como les presenté anteriormente en la estructura, pero de forma ya más teórica, tenemos el cliente, el invoker, el comando y el receptor. Ahora, aquí podemos observar que tenemos bueno, en este caso, por ese ejemplo, ¿verdad? Son recetas médicas. El prescription sería como la receta. En este caso, prescription sería el receptor, ¿verdad? El receiver. Que es el que contiene los métodos principales, ¿verdad? Como tal, los métodos en sí. Ahora tenemos el command, que es la interfaz, ¿verdad? Es la interfaz. ¿Y qué va a pasar aquí? Bueno, en este caso, como los concrete command, en este caso sería esta clase que se llama isRep prescription command y cancel prescription command, los dos son comandos concretos que van a heredar de la interfaz comando porque van a implementar como tal su método ejecutor. Y como pueden ver, están básicamente asociados directamente con prescription, ¿verdad? Porque son los comandos que van a llamar como tal a esa clase. Y ahora tenemos el invoker, ¿verdad? Que el invoker, recordemos que es como un control, es como una controladora, que en lo que se va a encargar únicamente es de llamar a los comandos. En ese caso lo relaciono directamente con iCommand porque iCommand es como el padre de todos. Entonces cualquier comando que vaya a ejecutarse va a venir o va a provenir de esa interfaz, ¿verdad? De la interfaz iCommand. Y por último está el cliente, ¿verdad? Que el cliente se relaciona o se asocia con el invoker. ¿Por qué? Porque el cliente, como expliqué anteriormente, es el que ejecuta las acciones. ¿Ok? Ahora, vamos ahora a explicarlo en código. ¿Ok? Vamos ahora a código. Vamos a ver si esto me deja. Ok, aquí estamos, ¿verdad? Bueno, en el código que les traigo, ¿verdad? Obviamente está relacionado al diagrama. Tenemos lo siguiente, ¿verdad? Tengo como tal nuestro objeto prescription, que sería como tal el receiver. ¿Ok? El receptor. Aquí están los atributos que él contiene y, bueno, lo más importante, los métodos que él está implementando. En este caso, que es isRec, no sé si lo estoy pronunciando bien, que básicamente lo que hace es cambiar el estado de la receta. Que si, por ejemplo, yo llamo a este método es porque la receta fue emitida, y si yo llamo a este método de cancelar es porque la receta fue cancelada, ¿verdad? Ahora, el estado principal de esta receta cuando uno la crea es creada, ¿verdad? Ese va a ser su estado principal cuando se instancia un objeto de esa clase. Ahora, ¿qué más tenemos? Bueno, tenemos ahora, importante, lo que es la interfaz, ¿verdad? La interfaz, que como les mencioné en la presentación, tiene esa particularidad que es una functional interface, que básicamente nos dice que únicamente esa interfaz va a contener solamente un método. En este caso, que es el método execute, que es el, ¿verdad? Método ejecutor. Ahora, los comandos que van a llamar como tal a este método van a ser el cancel prescription y el isRep prescription. Cancel prescription, ¿verdad? Lo que va a hacer es que va a contener una instancia de la clase prescription, como les había mencionado, ¿verdad? Y además implementa esa interfaz. Cuando yo implemento, él me obliga a, a implementar a este objeto, ¿verdad? Entonces, aquí como tal, tengo el método execute y ya puedo cambiar lo que él contiene, ¿verdad? O puedo implementar la lógica. Entonces, como tal, dentro del método, yo coloco aquí, por ejemplo, llamo el método cancelar de la clase prescription, ¿verdad? Porque como tal, ese comando es de cancelar. Y además, ahora, bueno, y como tal, en el constructor le vamos a pasar el prescription, ¿verdad? Porque voy a ocupar que ambas o todos los comandos que vayan a estar relacionados con el prescription, ¿verdad? Tengan o instancien el mismo objeto. Entonces, por medio del constructor, yo lo hago. Ahora, tengo ahora el isRep prescription, ¿verdad? Que es lo mismo que el anterior. En ese caso, también implemento de command,
va a contener ahora también el mismo objeto, ¿verdad? Por medio del constructor y además eh, cambia el método execute, ¿verdad? O le implementa su propia lógica. En este caso, llamando al método issue, ¿verdad? De la clase de prescription. Mm. Ahora, ¿yo dónde utilizo esto? Bueno, como tal, aquí tengo la controladora. La controladora en este caso es el invoker, ¿ok? Es el invoker donde, bueno, como tal, aquí va a contener las llamadas a esos comandos. Aquí podemos observar, bueno, que dentro del constructor de la controladora yo hago el llamado de la GUI, que quise apartar un poco, ¿verdad? Lo que es las impresiones. Ahora, hago una instancia de un objeto, del objeto prescription. En este caso le coloqué un ID, el nombre, bueno, el paciente y el motivo de la consulta, ¿no? ¿Verdad? Para poner algo nada más. Ahora, dentro del método principal, que es el start, ¿verdad? Como tal, es el que ya se encarga de hacer de darle funcionalidad a mi programa. Básicamente aquí dentro, ¿verdad? Voy a contener lo que son las llamadas a los comandos. Por ejemplo, si la persona o si el cliente va a presionar el botón uno, ¿verdad? Lo que va a hacer es que va, bueno, va a instanciar eso lo puedo hecho diferente, ¿verdad? Claramente. Pero básicamente cuando él presiona uno, llama el comando issue prescription, ¿verdad? Que es para cambiar el estado de la receta a emitía, ¿verdad? Issue es emitía. Entonces cambia el comando a emitía. El comando no, cambia el estado de receta a emitía. Y si presiona 2 la va a cancelar, ¿verdad? Pone el estado en cancelar. De igual forma, llama a su respectivo comando. Y lo demás, bueno, qué cosas que te impresionan y cosas así. Y bueno, voy a ejecutarlo para que veamos como tal el programa corriendo. Entonces, hacer eso para arriba, aquí me sale, ¿verdad? Entonces, si yo, por ejemplo, si yo presiono uno, bueno, yo puedo ver el estado aquí de la receta, me dice que el estado de la receta es creada, ¿verdad? La receta fue como tal creada, ya está creada. Ahora, si yo presiono el botón uno, ¿qué va a pasar? El estado de la receta va a pasar a emitida. De hecho, podemos verificar acá, poner aquí estado y me va a salir que fue emitida. Si yo coloco el estado de la receta, por ejemplo, cancelar, como tal, ahí está. Ahora vamos a ver el estado y me dice que el estado está en cancelada. Entonces, eso es lo que yo les digo de las funciones de undo y reo. Por ejemplo, undo sería que yo quisiera, ahorita él está en cancelada. Si yo quisiera, no sé, deshacer esa acción, yo puedo presionar, bueno, no quiero que esté cancelada, quiero que esté emitida. Ahí está, emitir esa acción. Bueno, emitir no, rehice o más bien deshice esa acción como tal. La deshice y ahora veo el estado y está en emitida. Entonces, básicamente de eso consiste ese comando, ¿verdad? Desde separar separar lo que el objeto, ¿verdad? Hace con cómo lo está haciendo, ¿verdad? Que permitiendo a nosotros crear comandos que van a implementar las diferentes acciones bueno, las diferentes acciones que ejecuta un objeto, ¿verdad? Que realiza un objeto como tal. Entonces, como tal, esa sería mi explicación del comando, de ese comando.